Hoy les quiero platicar algo que he estado viendo últimamente con algunas personas que conozco. Jugar a la relación normal. Eh, no todas las personas están en una relación porque están enamoradas. Muchas personas están en una relación porque les da forma. Esto les permite simular su idea o fantasía de tener una relación o de querer una relación. Esto les da estructura, les da una sensación de estar bien frente al mundo. Y no es necesariamente malo. El problema empieza cuando confundimos comodidad con elección. El problema aquí y la idea central es que a veces no amamos a la persona con la que estamos. A veces amamos la forma que la relación nos da. ¿Qué es esa forma? La rutina, el rol, la identidad de tener pareja, la tranquilidad de no estar solos. Muchos de nosotros no sabemos estar solos o nos han dado la idea de que estar solos es malo. Y eso nos lleva a amar la idea de la relación. Y amar la idea de la relación no es amar a la otra persona. No es que estemos mintiendo conscientemente. Es que confundimos la forma del amor con el vínculo real. No amo lo que eres. No te amo realmente a ti. Amo lo que representas en mi vida. O lo que idealizo de esto, o lo que puede ser. Y esa confusión, aunque no lo crean, es mucho más común de lo que creemos. Empezamos a usar la relación como refugio. Muchas relaciones no se eligen desde el deseo, sino desde el miedo. El miedo a estar solo, el miedo de volver a empezar, el miedo a hacer preguntas incómodas sobre uno mismo, de qué realmente quiero, de qué realmente me podría hacer feliz, de qué realmente he soñado o espero en mi vida. Entonces, la relación deja de ser un encuentro real por emoción, por amor, y se vuelve un refugio. Se vuelve una especie de anestesia emocional. No duele, pero te queda ese hueco del que no llena del todo. Te quedas con la sensación de todo está bien, pero algo no cuadra o algo no termina de llenar. Hay relaciones donde todo parece estar bien, pero aún así no nos sentimos completamente plenos. A pesar de que no hay grandes peleas, no hay crisis evidentes, desde fuera incluso los demás nos dicen que se ven estables. Pero por dentro hay una sensación difícil de nombrar. Y es tan simple que estás a gusto, estás cómodo, pero no estás pleno. Estás en una zona de confort. Y cuando eso pasa suele aparecer el autoengaño. Quedarte porque no está mal, aunque sabes que no es lo que estás buscando. El problema es que ahí no solo te engañas tú, engañas al otro, aunque no sea con mala intención. Terminamos estando ligeramente a gusto, pero no estás donde realmente quieres estar. Y aún así nos seguimos quedando. Empezamos a copiar modelos sin preguntarse si encajan.
Muchas veces no elegimos una relación, elegimos un modelo. Copiamos la forma de lo que se supone es una relación normal. No porque nos haga sentido, sino porque nos da validación social ante la familia, ante los amigos, ante el mundo. Y esto pasa en todas las relaciones. Relaciones heterosexuales, relaciones gay, relaciones largas, relaciones nuevas. No estamos eligiendo desde el deseo, desde la felicidad. Estamos encajando y llenando los ideales para que no te vayas a quedar solo, o porque ya te criticaron y quieres cambiar la forma de pensar de los demás y no la creemos. Y aquí viene el costo silencioso. Cuando una relación se sostiene más por la forma que por el vínculo, el desgaste es inevitable. Tarde o temprano aparece la frialdad, el cansancio, la distancia, la ambigüedad, el ya no querer ver a la otra persona, pero no la quieres terminar. Y no hay una ruptura clara, hay un vaciamiento lento. La relación no se rompe, se vacía. Y ahí solo pasa dos cosas: nos quedamos y nos conformamos, o un día no sabemos ni por qué y ya no queremos esa relación. No es malo querer estabilidad, no es malo querer una forma. Lo problemático es confundir esa estabilidad con amor real. Elegir una relación no es lo mismo que refugiarse en ella. Y aprender a diferenciar eso puede ahorrarte mucho autoengaño y mucho daño silencioso al otro. Porque al final, pues como siempre les digo, o sea, haz lo que quieras, pero sin dañar a nadie. No te autoengañes y sobre todo no engañes a la otra persona haciéndole creer que todo está bien, cuando dentro de ti sabes que algo falta o algo desearías. Igual en los próximos videos voy a profundizar en este tema. Y como les he estado diciendo, no, si dejan su like, muy bien, se agradece. Pero lo que más se agradece son los comentarios. Nos vemos próximamente.